No hay opresor que no caiga cuando su pueblo se levanta y se revela. Vivir es morir cuando luchas por tu país. Nicaragua. Alianza de Autoconvocados del Sur de California, Albarro Foundation, Nicaragua Libre en Los Ángeles, Nicas por la Democracia, te invitan a la gran marcha por Nicaragua, unidos, conmemorando el despertar de un pueblo sediento de paz, libertad y justicia, por nuestros héroes caídos, por nuestros presos políticos, por una Nicaragua libre. Sábado 20 de abril, todos a marchar desde Pershing Square hasta el Centro Cívico de Los Ángeles. Vamos todos a cantar el canto de libertad, que es nuestro derecho de vida defender. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano Nación. Buenos días, mis amigos y amigas vandálicos y vandálicas en todas partes del mundo, en Nicaragua, en los Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, hasta en Australia. Hemos tenido el gusto de platicar con familias que están en Australia desde hace mucho tiempo y que se han sumado a esta lucha por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Lucha que vamos ganando, jodido, gracias a ese espíritu, a esa valentía, a ese esfuerzo que ustedes están haciendo en todas partes, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua. Hoy, un día más que estamos más cerca de cambiar el vamos ganando a ganamos, jodido. Pero la dictadura se está resistiendo. Lógico, toda dictadura se resiste a aceptar la realidad, sobre todo que le debe parecer imposible, que le debe parecer una pesadilla, que lo tenemos loco. Porque una revolución cívica y pacífica, sin caer en las armas, sin caer en la violencia, contra toda una maquinaria opresora, contra paramilitares, contra policías mercenarias, contra una dictadura que tenía control de todos los poderes del Estado de Nicaragua, está acorralada. Está acorralada gracias a esa valentía, a ese esfuerzo de todos los jóvenes, de todo el movimiento campesino, de todas las mujeres, de todos los estudiantes, de la clase obrera, la clase empresarial, la Iglesia Católica, en fin, todos unidos para derrotar a esta dictadura. Y estamos cerca de derrotarla. Ya el día de ayer nuevamente se suspendieron el diálogo, pero es lógico. Toda bestia que sabe que está a punto de morir relincha. Y eso es lo que está sucediendo. Como decía Henry Zelaya, inclusive cuando a una gallina le quebra el pescuezo, cae al suelo y empieza a brincar, a morder, a arañar, a hacer toda osada para resistir lo inevitable. Y eso es lo que está haciendo esta dictadura Ortega Murillo. Está relinchando, está brincando, está mordiendo, está haciendo toda locura, porque está rehusándose a aceptar la realidad. Y la realidad es que esta revolución cívica y pacífica no la para nadie. Ayer los Estados Unidos, a través de su presidente, el embajador de los Estados Unidos, asumieron la presidencia de la Organización de Estados Americanos.
Y lo primero que dijo el embajador es que van a poner en agenda la aplicación de la Carta Democrática de Nicaragua. Sí, Daniel Ortega sigue con esta marullera de no aceptar, de no dialogar realmente con sinceridad, y si no cumplen los acuerdos que ya firmó. Porque no se nos puede olvidar algo, ya hay acuerdos firmados por Daniel Ortega, ya hay acuerdos firmados con presencia de testigos y con presencia de garantes, como es la Organización de Estados Americanos. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida a luchar por Nicaragua, a luchar porque haya democracia, porque haya institucionalidad, porque haya Estado de Derecho. Yo he tenido el honor de compartir programas con él, el honor de participar en la lucha, ya en León, en los tiempos del 2008, en las elecciones municipales del 2008, cuando estábamos denunciando todos los fraudes. Fuimos víctimas de ataques de las turbas orteguistas, y nos salvamos de milagro, pero nos salvamos. A él le quemaron el carro y se lo tuvimos ahí, ahí nos conocimos, empezamos a conocer aún más, que nos venimos juntos en mi vehículo. Una persona que se ha portado claro, una persona que el gobierno le ha tenido pánico, porque cada vez que llega a debatir y llega a hacer presencia, lo hace con números, lo hace con cifras, lo hace con seriedad, y le ha ganado una enorme popularidad en el pueblo de Nicaragua. Vamos a estar platicando con Enrique Sáenz, ahora analista político y economista, ¿verdad? Ya lo demás se queda a un lado. Así que vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado para que aprovechemos al máximo el tiempo, para que hagamos análisis de dónde estamos, a dónde vamos y qué podemos esperar. Ya volvemos. No hay opresor que no caiga cuando su pueblo se levanta y se revela. Vivir es morir cuando luchas por tu país, Nicaragua. Alianza de Autoconvocados del Sur de California, Albarro Foundation, Nicaragua Libre en Los Ángeles, Nicas por la Democracia, te invitan a la gran marcha por Nicaragua, unidos, conmemorando el despertar de un pueblo sediento de paz, libertad y justicia, por nuestros héroes caídos, por nuestros presos políticos, por una Nicaragua libre. Sábado 20 de abril, todos a marchar desde Pershing Square hasta el Centro Cívico de Los Ángeles. Vamos todos a cantar el canto de libertad, que es nuestro derecho de vida, defender. Hablar más. Con los nuevos paquetes prepago de Claro te puedo llamar con la tarifa más baja a toda Nicaragua y otros países. Sí, yo sé, ya te quiero ver. Me encanta cuando jugamos. Activa tu paquete desde 30 Córdobas y habla mucho más, enviando todo 10 al 8100. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Llame gratis o visítenos en línea en delviajero.com y compra con nosotros hoy mismo. Porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para usted, con la mejor tarifa. Recuerde suscribirse a nuestra lista de correo y recibe las mejores promociones. Ya lo sabe, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Las familias de hoy ya no son como las de antes, ni tampoco debería serlo tu plan. Todos están conectados pero de manera diferente.
Nuevo plan familia de Movistar. Ahorra y compartí tus megas hasta 5 líneas. Además, llamadas ilimitadas y redes sociales siempre con el app Mi Movistar. Asignas la bolsa de internet entre los miembros del plan y consultas tus megas. ¿Qué esperas? Disfrútalo ya. Para esa familia que la vida te dio. Visita tu centro de atención Movistar. En nuestro programa, antes de entrar con nuestro invitado Enrique Sáez, quería recordarles nuevamente la propuesta que lancé el día de ayer y que hablé con varios miembros de la Alianza Cívica. Par de ellos estaban de acuerdo, pero no había ningún pronunciamiento. Yo lo que decía es, ahorita hay una presión internacional para que Daniel Ortega cumpla con los acuerdos y tiene una fecha límite del 3 de abril, que es mañana, miércoles. Mañana llega un delegado especial de los Estados Unidos, que es el asistente del secretario de Estado Pompeo, Michael McKinley. Llega a reunirse con Ortega el día de mañana, supuestamente para seguir las negociaciones o las conversaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos con el presidente Ortega y Rosario Murillo. Hombre, si salimos a marchar, nos caen a palo y a balazo. Entonces está bien, nos sacamos a marchar. Hagamos un paro nacional de 48 horas. A partir de hoy al mediodía, a las 12 del día, hasta mañana o el pasado mañana, a las 12 del día, paro nacional para obligar a Daniel Ortega a que firme. Yo creo que es algo razonable, es algo simbólico, es algo que no va a matar a nadie, si de todas maneras nadie está comprando nada. Entonces, y sí se puede mandar un mensaje claro a la comunidad internacional, más claro aún, y más claro a Ortega, para que sepa cómo está la cosa. Yo creo, así que vuelvo a insistir, sigo con mi propuesta. Ojalá que los de la Alianza Cívica o de la Azul y Blanco recojan esta propuesta. Hicimos una encuesta rápido, nosotros con los seguidores del programa a través de las redes, y déjenme decirle, son miles y miles de los que están de acuerdo en que se haga ese paro de 48 horas. Bienvenido, don Enrique, gusto saludarlo, amigo, como todos los martes ahora, si volviendo a ser parte del equipo de Jaime Arellano de la Nación, desde Costa Rica, y ya pronto de nuevo desde Nicaragua. Buenos días, Jaime, realmente un gusto, un privilegio más bien tener la oportunidad de, en este espacio, comunicarnos con miles y miles de televidentes. Realmente yo no tenía claro todavía el impacto que podía tener esta comparecencia hasta que lo anuncié en mi Facebook, ¿verdad? Y entonces yo agradezco a todos los televidentes que han mostrado interés, que han mostrado expectativa sobre este acuerdo que nosotros sí estamos cumpliendo, ¿verdad?, de estar aquí todos los martes. Entonces, un gusto, Jaime, y un saludo a todos los nicaragüenses, estén donde estén, que están por todos lados. Están por todos lados. Oye, me quedé asustado la vez pasada, estuve platicando con un par de familias que están desde Australia. Tenían 30 años de estar allá y desde que comenzó la revolución en abril, dice no se pierde una noticia de Nicaragua, nunca la se dio tan de cerca como está siguiendo ahorita. Enrique, ¿por qué crees vos que Daniel Ortega, qué está pasando dentro del Frente Sandinista, dentro de Daniel Ortega? Firma, se aprueba unos acuerdos, después no lo cumple, es él, es la señora la que se está resintiendo, o como me decía alguien, posiblemente a lo mejor le está pasando a Daniel Ortega lo que le pasó a Somoza en los últimos, al final, que ya no controlaba a su propia gente, porque creó una mafia tan fuerte que la mafia resistía a darse por vencido. ¿Qué está sucediendo, hombre? Mira, yo creo que la concentración de poder que tiene Ortega y la dependencia de todos sus allegados en Daniel Ortega, por lo menos a mí me impide pensar
que haya gente que actúe a espaldas o en contra de la voluntad de Ortega. A mí me parece que en las condiciones actuales, dentro del régimen, sigue sin moverse una hoja que no cuente con la voluntad de Ortega. Nada de lo que pase o deje de pasar en las decisiones del régimen puede contrariar la voluntad de Ortega. El único responsable de las decisiones de ayer y de las decisiones de hoy es Daniel Ortega. Mañana no sabemos, pero por hoy no podemos distribuir las responsabilidades. El responsable aquí de las decisiones es Daniel Ortega, de lo que se haga o de lo que se deje de hacer en el marco del régimen. ¿Y qué es lo que está pasando? Estemos claros que este es un jugador que tiene más de 40 años de experiencia, ¿verdad? Y él ha aprendido a lo largo de esta experiencia a jugar al borde del abismo. No es cualquiera, tenés que estar acostumbrado a jugar al borde del abismo para que no te tiemble el pulso. Entonces él, además de la experiencia acumulada de jugar al borde del abismo, también ha aprendido a administrar los tiempos y a administrar las contradicciones. Entonces esas son las grandes, por así decirlo, capacidades que tiene Ortega. Haber aprendido a jugar al borde del abismo, administrar los tiempos y administrar las contradicciones. Todo ello aderezado de una falta total de escrúpulos para decir o para desdecirse, para hacer o para deshacerse, para comprometerse y para descomprometerse. Y esto no es ninguna sorpresa, porque lo hemos visto a todo lo largo de su trayectoria política, ¿verdad? Son 40 años y él tiene claramente el sentido de lo temporal y de lo transparente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Uno, que Ortega, en primer lugar, a lo que mostró tenerle miedo, hay que decirlo, es a las sanciones. Y no porque afecten un proyecto político, no porque afecten una visión de país, etcétera. No, porque afectan directamente su patrimonio y a sus allegados, ¿verdad? Recordemos que esta gente ha acumulado una fortuna de miles de millones de dólares y que por lo menos están documentados, contabilizados, por lo menos 2.500 millones de dólares. Entonces, ahí está una de las razones de su aferramiento, ¿verdad? Y ahí está también uno de sus principales temores. Pero se da por un hecho, Enrique, perdón, pero en ese punto, supongamos que es la riqueza. Se da por un hecho que nos duela, que nos enchiche y nos arreche. Que en este diálogo que se está teniendo, esta negociación que se está teniendo, a él se le va a tener y a su familia se le va a tener que dar inmunidad y se le va a tener que dejar que se quede con lo robado, pues. Eso se da por un hecho, pues eso, aunque la gente diga que no, pero eso se da por un hecho, que eso va a suceder. Entonces, él sabe, pues, que la plata se va a quedar con la plata robada y que va a tener inmunidad, pues. Sí, pero como él tiene como práctica mentir, él tiene como práctica incumplir, entonces él piensa que los otros van a hacer lo mismo y él no siente que tenga esa garantía si no está en el poder. La única garantía que él siente que puede tener para la impunidad y para conservar sus riquezas es mantenerse en el poder y por eso se aferra. Entonces, lo primero que él ha mostrado tener temor es a las sanciones. Y lo segundo es al pueblo en la calle, ¿verdad? Entonces, él está permanentemente pulsando y jugando en estos dos escenarios. Y también tengamos en cuenta que él está igualmente
viendo hacia lo que ocurre con Maduro. Y allí esto tampoco tenemos que perderlo de vista del escenario. Maduro ha jugado a lo largo de varios años y ahí está en el poder con todo y crisis económica, con todo y las acusaciones de narcotráfico, con todo y la crisis humanitaria que allí existe. A pesar de tener a Guaidó como una espina clavada, ¿verdad? Todavía las sanciones y la posibilidad de una presión mucho más fuerte que lo desplace del poder no se ha producido, y entonces Ortega está atento, por ejemplo, a las declaraciones del Grupo de Lima que están conteniendo. Ortega está atento a la política norteamericana, que ha sido bastante comedida frente a los desafíos que le ha planteado Maduro, de tal manera que él está jugando con estos escenarios. Entonces, sin embargo, él tiene la pistola en la mano, ¿verdad? Él tiene la represión, él tiene a los rehenes en las cárceles y él conserva un conjunto de poderes, o más bien un conjunto, no, la totalidad de los poderes públicos. Entonces, por eso Ortega va dando un paso adelante y a veces dos para atrás, o dos para adelante y uno para atrás, porque él está jugando con los tiempos. Entonces, nosotros tenemos igualmente que tener claro que el objetivo de Ortega es negociar para quedarse, no negociar para irse, porque yo he escuchado algunos entusiasmos, incluso personas que se han atrevido a escribirlo, ¿verdad? Como que si Ortega se va mañana. No, señores, Ortega no está negociando para irse. Se va a ir, pero en contra de su voluntad. Si se arrecian las presiones internacionales, si se arrecian las sanciones y si arrecia también la acción de los nicaragüenses. Ahora, de hace una semana para acá, en declaraciones que dio el señor Robinson creo que es el encargado para Centroamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando dejó claramente, y él dijo en una entrevista que había conversaciones y pláticas entre el gobierno de los Estados Unidos directamente con Rosario Murillo y Daniel Ortega, y que el interlocutor era el embajador Sullivan, y que estaba bien claro Ortega y Murillo de lo que es aceptable y lo que no es aceptable, y decía que no era, por ejemplo, el adelanto de las elecciones era algo que tenía que darse, y además en la última vez que dijo algo, Robinson dijo que los Estados Unidos le habían dejado saber también a Ortega Murillo que era necesario que hubieran nuevas caras en el nuevo proceso electoral, básicamente diciéndole que estaban vetados ellos de seguir participando, por lo menos directamente en la política como candidatos. Ya sabemos que hay una negociación entre los Estados Unidos y Ortega, pues porque ya evidentemente ya lo dijeron claramente los Estados Unidos. Sabemos que le habían puesto una fecha tope, que es el 3 de abril, y por eso es que la alianza cívica con el gobierno había puesto la 28 de marzo. Ahora la fecha tope para todo es el 3 de abril, que es mañana. Si no, vienen las sanciones, de acuerdo con Ortega, y sabemos que Ortega le tiene pánico a las sanciones. Entonces, ¿para dónde puede agarrar Ortega? No tiene camino para dónde agarrar, pues. Bueno, pero el hecho es que hasta ahora ha llegado hasta aquí. Igualmente, yo recuerdo para en junio, julio, por ahí, que estuvieron igualmente unos emisarios, en este caso del Congreso norteamericano, se dio por un hecho, incluso había quienes hasta relataban las conversaciones y decían fue un almuerzo, estaba Rosario Murillo, Daniel Ortega y dos de sus hijos, y ahí se comprometieron a hacer elecciones en tal fecha, se comprometieron a esto y esto. Esto ya se había dicho como que si era un hecho, ¿verdad? Y sin embargo no se produjo. Aquí nosotros no tenemos que guiarnos. Estando Ortega de frente,
ni siquiera con un acuerdo firmado, sino que hasta que se cumpla. Yo acabo de publicar en mi blog un artículo que se titula así, Negociando con el Diablo. Y literalmente, incluso hay un libro que se llama así, Negociando con el Diablo, de distintas experiencias de negociaciones a lo largo de la historia, donde ha tocado que negociar literalmente casi con el diablo. Nosotros estamos en esa misma condición y aquí tenemos una evidencia muy inmediata, ¿verdad? Ahora, antes de 24 horas de haber suscrito un compromiso, lo estaba incumpliendo. Y no solo lo estaba incumpliendo, sino que sus representantes estaban burlándose de su incumplimiento. Nosotros tenemos que considerar, de partir de la base, de que esta negociación es con el diablo, y con el diablo se puede esperar todo, ¿verdad? Entonces, vos estabas mencionando dos cosas al principio del programa, en tus comentarios, que es preciso rescatar y destacar. Primero, el coraje del pueblo nicaragüense. Y esa es la principal garantía de que Ortega se va a ir, ¿verdad? El coraje que nosotros vimos, por ejemplo, en aquel muchacho en el video, que mientras un policía estaba de manera despiadada golpeando en el suelo a un muchacho, de repente apareció con una silla, se le estampó en la espalda en medio del fragor, ¿verdad? Eso es coraje. Después vemos al paramilitar, y hay que decirlo, terrorista, ¿verdad? Porque terrorista es aquel que a mansalva, con ventaja, con premeditación y con alevosía, procura provocar un daño indiscriminado a la población. Entonces, con el terrorista armado, disparando, como sin más armas que sus brazos, se le abalanzó e impidió, con esa acción que hay que calificarla de heroica, impidió que se produjera una tragedia. Y quisiera rescatar algo que tampoco ha sido muy mencionado, que son las personas que se llevaron detenidas ese día. Entre las personas que se llevaron detenidas habían 3 mujeres mayores de 50 años y un varón mayor de 70 años. También había de 34, de 19, etcétera. ¿Qué significa esto? Y esta gente fue, estas mujeres mayores de 50 años, este señor mayor de 70 y todos los que le acompañaban, fue a desafiar al régimen a pesar de su desventaja física, junto con jóvenes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes y hombres en edad madura. Eso significa coraje. Y ese es el segundo terror de Ortega, porque él sabe que si medio abre la puerta, la gente está reventando el mecate y veríamos nuevamente de forma masiva a la gente en la calle. Entonces, si esos son los dos grandes temores de Ortega, las sanciones y la resistencia de la gente, pues por ahí hay que darle. Yo creo que no hay que tener ninguna reserva, y esta no es una cuestión moral o inmoral, esta no es una cuestión que se pueda calificar como desde el punto de vista de la patria, porque a Ortega no le importa eso. Realmente aquí hay que decirlo, y la Alianza Cívica debería decirlo, y la Unidad Azul y Blanco debería decirlo, que si no se intensifican las presiones internacionales contra Ortega, están quitándole base a diálogo, están quitándole base a la resistencia del pueblo nicaragüense. En consecuencia, nosotros debemos decirlos con todas sus letras a la comunidad internacional. Ortega no entiende de razones, entiende de presiones, y eso es lo que ha mostrado a todo lo largo de su vida política. ¿Qué va a pasar? Yo decía, desde ayer la sé, y desde antier le dije yo por teléfono
a varios miembros de la alianza que será conveniente que llamaran a un paro nacional de 48 horas para aumentar la presión, para que se sintiera la presión, más presión aún ante el gobierno para llegar a acuerdos y para que además la comunidad internacional se diera cuenta también de que aquí la lucha que estamos llevando aquí los nicaragüenses, más de lo que ya saben, pues, pero no me han parado bola los de la alianza. El respaldo, la opinión pues, en las redes sociales de nicaragüenses que están en Nicaragua ha sido extraordinariamente positiva. ¿Qué es lo que hay? Otra cosa que me dieron, vos que me decía que también hay un pleito interno dentro del Frente Sandinista por el control del Frente Sandinista y que la salida de Payo Solís del gobierno es producto de una estrategia de Humberto Ortega junto con Payo para quitarle el frente ya una vez que se tenga que negociar Ortega, aceptarse para ya quitarle el partido a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, y que por eso es que Payo se fue para Costa Rica, por eso es que Payo está en Costa Rica bajo la protección de Humberto Ortega, y que por eso es que son ahora, que no escribe Humberto Ortega, sino el que está escribiendo es Payo, pues, que cada rato no escribía ni decía nada, ahora toda la semana está escribiendo algo. ¿Ve algo? ¿Vos has sabido algo de eso? Mira, es evidente que hay otro más grande que se ha enriquecido al amparo del poder, unos multimillonarios, otros millonarios, etcétera, y que tienen algunos la lucidez de darse cuenta que el tiempo de Ortega está definido, ¿verdad? O el destino, el tiempo todavía no sabemos cuánto tiempo, pero que sí, el destino del régimen está definido. Y ellos quieren conservar igualmente sus riquezas y no están en disposición de irse al pozo junto con Ortega. Evidentemente, estos sectores están inquietos, estos sectores están preocupados y estos sectores seguramente están esperando una señal, como la que vos mencionabas, de que el problema en este momento es Ortega, ¿verdad? Y de que si ellos tienen algún temor, pues hay que darle alguna expectativa. Cuando salió Rafael Solís, a mí me parecía que no debíamos seguir ninguno de los extremos que se miraba. Aclamarlo como héroe, no es ningún héroe, él es un corresponsable de lo que tenemos hoy, o el otro extremo que era agarrarlo a pedradas, ¿verdad? Y casi crucificarlo en las redes porque no lo tenían a mano. Si nosotros seguimos en esa actitud, ninguno de los otros va a moverse, y a nosotros nos interesa que estos sectores que están en disposición de abandonar el régimen sientan que tienen una salida, no como héroes, ¿verdad? Pero no para ser crucificados. Entonces, sí creo que con toda seguridad hay distintos sectores dentro del orteguismo que están en esa actitud. Igual ocurrió con el somocismo. Cuando le dio el infarto a Somoza y se dieron cuenta de que no era inmortal, cuando vieron el empuje del entorno internacional, incluyendo los norteamericanos con la administración del presidente Carter, de su círculo más inmediato, Cornelio Huck, que era presidente de la Asamblea, empezó a conspirar, de hecho, algunos militares también, para intentar preservar su poder o su riqueza o tener la oportunidad de negociar. Incluso hay una historia allí que cuando capturaron en la insurrección a Cornelio Huck, él decía, pero ¿por qué me lo hacen a mí si yo soy enemigo de Somoza? Obviamente este hombre estaba comprometido con una serie de crímenes también, y una cuestión es la tolerancia y otra cosa es la impunidad. Quiero aprovechar para anunciar a todos los que nos están viendo ahorita que hoy en la noche voy a tener la oportunidad, vamos a hacer un programa
especial y voy a entrevistar a Rafael Solís desde algún lugar de Costa Rica. Y voy a hacerle para aclarar todos estos puntos, ¿verdad? Si le pudiera preguntar algo, ¿verdad? Si le puedo trasladar una pregunta tuya para Payo hoy en la noche, ¿qué pregunta le haría, hombre? La primera es, ¿cuáles son los mensajes, verdad? Y cuáles son los mensajes que habría que transmitir a ese círculo alrededor de Ortega para que sigan los pasos de él, porque hasta ahora él es una golondrina, pero seguramente hay otra golondrina allí revoloteando y a lo mejor no te lo dice en público, pero seguramente te lo puede decir también en privado, porque no puede comprometer a alguna gente. Pero ¿cuál es el mensaje que habría que transmitir a este sector? No a los criminales, no a los comprometidos con delitos de lesa humanidad, que esos más tarde o más temprano tendrán que ser llevados a la justicia, sino que a los círculos que no están con las manos llenas de sangre y que han servido de sustentación al régimen en los poderes del Estado, en la Corte Suprema de Justicia, en la Contraloría, etcétera. Repito, no estoy hablando de los zánganos ni de los criminales, sino de que gente que ha estado allí ha medrado, pero que ha sido también fuerza de sustentación del régimen. ¿Por qué descartar, Enrique, por qué descartar? Porque estaba leyendo viendo la historia, pues me he puesto en los tiempos de Somoza, los últimos días de Somoza, los últimos meses de Somoza, los últimos años de Somoza, y se veía cómo Somoza había creado una corrupción tan fuerte que había perdido el control. Ya Somoza no gobernaba, el que gobernaba era la Dinora, ¿verdad? El amante de él era la que gobernaba, nombraba ministros, aprobaba leyes, aprobaba todo, y nada, todo tenía que llevar el visto bueno de ella. Ortega creó una mafia y ha permitido la creación y la activación de mafia en Nicaragua, mafia que ya habían y que se fortalecieron. Por ejemplo, la mafia maderera, la explotación de madera, la explotación de la madera en Nicaragua ha crecido más bien bajo el gobierno de la dictadura de Ortega. El tráfico libre, de tráfico de drogas de arriba para abajo, la eficiencia de la policía ha disminuido considerablemente, según los mismos informes de la DEA, pues si ocurrieron a la DEA de Nicaragua. Esa mafia tiene que estar resistiendo ahorita, la mafia que hay en el Poder Judicial, ahorita que estamos hablando de Rafael Solís, esa mafia que hay en el Poder Judicial donde se venden sentencias, se compran sentencias, se negocian sentencias de todo tipo. Esa mafia tiene que estar resistiéndose y tiene que estarle poniendo presión a Ortega para que no renuncie. Estoy de acuerdo, pero no tiene el suficiente poder para desafiar a Ortega. Sabe que su permanencia en el poder a esta mafia depende de la permanencia de Ortega en el poder. Entonces, es posible que estén, y casi seguro que estén presionando a Ortega que no los deje solos, pero igualmente no tienen la capacidad de desafiar a Ortega, y es lo mismo que ocurrió en el somocismo, ¿verdad? Porque saben que Somoza resistió hasta el final y se derrumbó todo el esquema de poder hasta que Somoza se fue. Mientras Somoza estuvo allí, los principales pilares de poder de ese régimen se mantuvieron, todo se desplomó cuando se fue Ortega. Yo creo que no hay en este momento dentro de esa agrupación política, para llamarle agrupación política, sino que dentro de ese esquema mafioso no hay quien tenga la capacidad ni de desafiar a Ortega ni de sustituirlo. Y a mí me parece, para terminar con este punto, que atribuirle responsabilidades a otros es eximir de responsabilidad a Ortega, es atenuar las responsabilidades que él tiene, y es sobre él
porque yo estoy convencido de que no hay quien desafíe el poder de Ortega dentro del orteguismo, atribuirle responsabilidades a otros, atenuar las responsabilidades que Ortega ha tenido, tiene y sigue teniendo. No, yo estoy claro que no, y tal vez no es eso lo que yo quiero decir. Lo que quiero tratar de analizar es estos altibajos de Ortega. Por ejemplo, Rosario Murillo, ella se veía siendo la candidata del 2021. Es más, ella creó estructuras paralelas a las estructuras del Frente Sandinista, inclusive la sustituyó, estructuras del Frente Sandinista, por su propia estructura, ¿verdad? Destituyó, eliminó, le quitó importancia a muchos secretarios políticos y ella lo cambió por su propia gente. Y Rosario Murillo, con toda esa ambición que ella tiene y ambición que tiene guardada desde los años 80, no le estará poniendo la resistencia, porque yo he oído comentarios, ¿verdad? Y de ex diplomáticos que en Nicaragua, que ya no están, que me decían: Jaime, vos llegaba y platicaba con Daniel Ortega, y vos veías a Daniel Ortega y volvía a ver a Rosario, y al final al cabo se hacía lo que la Rosario quería, me dice, y por lo menos esa es la impresión de que nos daba saber Daniel, me dice, y la ambición que tiene esa señora, me dice, no es jugando, me decían, hace unos meses, eso antes de que estallara la masacre, y todo el mundo dice que cuando comenzó la masacre en Nicaragua, y vuelvo, repito, esto no significa quitarle responsabilidad a Daniel Ortega, que Daniel no estaba en el país, ¿verdad? Pero después Daniel regresó a Nicaragua y siguió dando la orden de que siguieran masacrando al pueblo de Nicaragua. Pero la primera en dar la luz verde para que mataran al pueblo de Nicaragua fue Rosario Murillo. Será, y los mismos payos, pues, diciendo la operación limpieza. Será ella la que está bloqueando los acuerdos. Mira, yo vuelvo al punto. Precisamente el ejemplo que vos estás poniendo confirma lo que estoy diciendo, porque efectivamente hubo quienes dijeron que eso había ocurrido en los primeros días porque Ortega no estaba aquí. En primer lugar, estaba aquí, ¿verdad? Y en segundo lugar, si eso hubiera sido en contra de su voluntad, una vez que apareció públicamente, lo hubiera revertido o contenido, y más bien lo que vino fue un recrudecimiento. Y con el desmantelamiento de las estructuras tradicionales, por así decirlo, del Frente Sandinista, eso jamás se hubiera producido sin la voluntad de Ortega, sin la anuencia o sin el respaldo de Ortega. Este desplazamiento de lo que se conoce como sandinismo histórico, ¿verdad? Imagínate vos que hasta la disputa que también se conoció por quién iba a ser el candidato a vicepresidente en las elecciones del 2016, que había un respaldo incluso fuera del orteguismo hacia Jales Leven, porque quienes estaban en alianza con Ortega miraban la continuidad de Jales Leven como cierto oxígeno al régimen por las características de Jales Leven. Y sin embargo, aún Jales Leven, habiendo sido vicepresidente, habiendo pertenecido al sandinismo histórico y habiendo sido jefe del ejército, fue derrotado, que no se ventiló mucho públicamente, pero el hecho de que Jales Leven ni siquiera ejerza en la asamblea, ¿verdad? El hecho de que prácticamente haya desaparecido de circulación es resultado de una derrota política, y esa derrota no se puede entender sin el respaldo y sin la acción de Daniel Ortega, de tal manera de que al menos yo no tengo dudas. Es cierto que él tiene sus balances internos, pero el que dirime las diferencias, el que toma las decisiones en última instancia y el responsable único de lo que está pasando en este país, hay corresponsables, hay cómplices, hay encubridores, pero quien toma las decisiones, quien tiene la responsabilidad política
e institucional en esto es Ortega. Yo por lo menos así lo veo y así lo siento y así lo pienso. Supongamos mañana es la fecha tope, 3 de abril. Pongamos el escenario ideal, es que viene Ortega y, como decimos los nicaragüenses, pone el huevo y no le queda de otra. Va y se sienta y firma y acepta los garantes internacionales que son clave, las Naciones Unidas y la Convención Internacional de Derechos Humanos. Ese es el escenario ideal. Veámonos al peor escenario. Viene Daniel Ortega y no acepta. Y dice, nada, así como vamos, con si quieren, si les parece, y si no, pues sáquenme, como dice Maduro, pues vengan a sacarme a ver si pueden, hueputa. A ver si me pueden sacar, sáquenme. ¿Qué hacemos, loco? ¿Cuál es el plan B? Mira, yo creo que nosotros hemos estado encerrados en un falso dilema, en una encrucijada que es una falacia. Nos dicen, o la salida es negociada con Ortega o la guerra. Yo creo que eso es una falacia, es una mentira que nos hemos tragado, ¿verdad? De que o se negocia con Ortega o es la guerra. Por lo menos me parece que cada vez es más evidente de que entre la guerra y la negociación con Ortega está la resistencia ciudadana, están las presiones internacionales y lo que vos mencionabas al principio, ¿verdad? Hay toda una gama de acciones que tenemos que hacer para reforzar el diálogo o para ir estableciendo las bases del plan B, que no es la guerra, que no es la violencia armada. Entonces vos mencionabas, por ejemplo, y aquí está en tu programa, una marcha en California, en Los Ángeles. Bueno, la comunidad de nicaragüenses en el exterior no puede, y lo decíamos la vez pasada, cruzarse de brazos. Si lo van a hacer en California, hay que hacerlo en Costa Rica, hay que hacerlo en Panamá, hay que hacerlo en Madrid, y hay que seguir con los hostigamientos en Managua y en el resto del país. Y sí, los empresarios, pequeños, medianos y grandes, los que no han quebrado, están en condición de sobrevivencia, y algunos de los que están en condición de sobrevivencia están a punto de ir al paro indefinido porque van a tener que cerrar sus empresas, y los centenares de miles de trabajadores que han perdido su empleo y no lo van a recuperar mientras Ortega esté en el poder, pues esos ya están en paro, y aún los que están empleados están en amenaza de paro. Es cierto que no se va a ir con un paro de 24 o de 48 horas, pero igual en esto hay que dar demostraciones de fuerza. Hay que mostrarle a la comunidad internacional que los nicaragüenses en distintos ámbitos, en el exterior y a nivel interno, estamos en pie de lucha. Hay que mostrarle a los mismos orteguistas que el pueblo está en pie de lucha, ¿verdad? Porque esto también tiene que ver con símbolos, y el paro, además de ser un golpe, es una evidencia que el pueblo está en pie de lucha frente al orteguismo, frente a la comunidad internacional y frente a nosotros mismos. Entonces, pero igual, marcha, paro, esto del hostigamiento, etcétera, lo que no podemos es pensar que solamente el diálogo sin presión va a generar resultados. Y cuando vos mencionabas, y esto no le va a gustar a algunas personas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con vos, o sea, la guerra, el conflicto armado no es una alternativa para nosotros y no debe ser considerada una alternativa. Si hay que ir al plan B, yo plan B decía intensificar la desobediencia civil y dejar de pagar la luz, dejar de pagar el agua, dejar de pagar impuestos, paro de vez en cuando, presionar que las sanciones entren, que las sanciones dirigidas sean aplicadas. Es más, yo tuve la oportunidad de hablar, decía yo, y le reclamé aquí que por qué no habían aplicado ya las sanciones dirigidas. Decían que estaban dando el plazo al 3 de abril, porque ya ves que Europa la semana pasada
Vos que tenés bastante conexión y plática con la gente en Europa, 25-1 votaron a favor de aplicar sanciones dirigidas ya a Ortega si no cumple con el diálogo. O sea, alternativas hay. Lo que sí es que se va a hacer más largo y desgraciadamente se va a destruir más la economía del país. Yo creo que se va a hacer más cerca, Jaime, no más largo, porque, y te repito, esto que voy a decir probablemente no le guste a alguna gente, ¿verdad? Y es el contenido de las negociaciones. Nosotros no podemos olvidar que además de estar negociando con el diablo, los negociadores de Ortega y vos, mientras te dejaban entrar a la asamblea, un poquito antes que nos corrieran a nosotros también, ¿verdad? Sabes que esta gente hábil, ¿cuántos años tiene, cómo que se llama, Edwin Castro, o Wilfredo Navarro, o Figueroa, de estar en la asamblea desde el 1996? Esos son 2006, 10 años, 2019, 23 años. Bueno, 20 y pico de años. ¿Cuántos años tiene Francisco Rosales de estar haciendo y deshaciendo sentencias, estirando y encogiendo o anulando y escondiendo las leyes, ¿verdad? Por lo menos 20 años. Tampoco eso más, porque él fue electo igualmente por ahí por el 95, 96. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee algunos acuerdos, yo por lo menos, me sorprendo que puedan haber suscrito esos acuerdos que no comprometen a nada. Si estás negociando con el diablo, debes de llamarle pan al pan y vino al vino. Porque si vos dejás una coma, una I, una O o un portillo más grande por ahí, te van a escapar. Te voy a poner algunos ejemplos. Con los paramilitares. Sabemos que los grupos paramilitares fueron organizados, fueron amamantados desde el Carmen y con la participación de la policía. ¿Qué es lo que dice el acuerdo suscrito? Que se insta a las autoridades a desarmar a los grupos que porten armas fuera de la Constitución y de las leyes. Bueno, pero si uno recuerda, Ortega no tuvo ningún escrúpulo, aunque dio unas versiones antes, finalmente repitió una y otra vez que esos eran policías voluntarios, protegiendo a la comunidad y que en consecuencia estaban en el marco de la ley de la policía. ¿Qué es lo que declaró el jefe de la policía a estos medios de comunicación? Creo que eran de Suecia, de Noruega, de países escandinavos. Dijo que los policías, quiero decir que los enmascarados, eran policías encubiertos. En consecuencia, vos llegaste a un acuerdo y no tocaste a los paramilitares. Pueden seguir íntegros porque no le llamaste a como tenés que llamarles. Te doy otro ejemplo. Se sabe cuántas propiedades están ocupadas porque la gente fue instruida a ocuparlas como un acto de intimidación o un acto de venganza. Las organizaciones gremiales tienen la lista, tienen el número de manzanas. Ah, no, pero el acuerdo dice que el gobierno va a respetar el derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que tenés que llegar? Que tales y tales y tales manzanas, propiedades, tienen que ser desalojadas en tanto tiempo o sometidas a un proceso de indemnización. Eso es un acuerdo, pero el respeto al derecho de propiedad, pues eso está en la Constitución y lo han irrespetado. Te puedo seguir señalando ejemplos de esto que son instar, bueno, y ahí ya el acuerdo fue sí, yo estoy totalmente con vos, y yo lo decía y lo vengo diciendo también desde la semana pasada, que la actitud y el vocabulario que estaban usando no era el adecuado. Usé ejemplo, esa misma palabra, instar es como que estés pidiendo, como que estés rogando, como que si te van a hacer un favor. La palabra es exigir. Nosotros exigimos que se haga tal cosa, exigimos que sea esto, que exigimos que sea lo otro, porque el instar
le da la opción a que lo haga o no lo haga. Pero además, exigir al momento de ir a la negociación, pero el documento que suscribís debe contener un compromiso específico. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que más nos ayudó en la lucha fue la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el YEI, el MECENI, ¿verdad? ¿Y por qué se olvidaron de eso? ¿Por qué no lo plantearon en la hoja de ruta? Pero además, suscribí una cosa y después pega el grito planteando otra cuando lo debiste haber planteado al momento de contraer el compromiso. Y una pregunta que yo me hago con este tema delicadísimo que hay, ¿verdad? Probablemente el tema más sensible, que el de los rehenes, ¿verdad? Los secuestrados, que para Ortega son carta de negociación. Yo pregunto, ¿y por qué acordaron que los informes de la Cruz Roja Internacional sean confidenciales? Eso yo lo cuestioné también. Si alguien me da una razón para que sean confidenciales y que lo que se dé a conocer sea por acuerdo de las partes, perdóname, no sé francamente qué es lo que se está negociando, porque yo cuestioné lo mismo. Yo cuestioné lo mismo y me dijeron que esa era una condición de cómo trabajaba la Cruz Roja Internacional, que no fue ni siquiera puesto por el gobierno o por aquí, sino que fue la Cruz Roja Internacional la que lo pidió. Pero pues yo lo dije desde el mismo principio. ¿Cómo es posible que la Cruz Roja no informe? Si lo que más bien tiene que informar si está en buen estado, no está en mal estado, si se le está dando atención médica, no se le está dando atención médica, ¿verdad? Y garantizar que se le dé atención médica. Pues, pero ya hay, solo en este país donde el corcho se hunde y el plomo flota. Pues la Cruz Roja Internacional puede decir misa, ¿verdad? Puede decir misa, pero eso no está en los instrumentos fundacionales de la Cruz Roja, ¿verdad? ¿Por qué va a ser confidencial un informe de la Cruz Roja frente al gobierno que... ¿Y sabe algo que está pasando desapercibido y que cada día le tengo más temor? Y que no se está tocando como se debería tocar. La lista de los desaparecidos. ¿A dónde están los desaparecidos? Sobre todo después de aquella entrevista que felicito a Carlos Fernando Chamorro que hizo con los policías en México, que decía que cuando ellos salieron, le tuvieron la orden de salir a matar y de hacer desaparecer los cuerpos. ¿Dónde están los desaparecidos, loco? Bueno, lo que estabas diciendo antes está directamente relacionado con lo de ahorita. Supone que en el informe de la Cruz Roja constata que una buena parte, lo que sea, con uno basta, pero 10, 50, 100 de los que están en la lista de prisioneros no están en las cárceles. Eso no lo podemos saber, porque la mesa de negociación se comprometieron a que eso es confidencial. ¿Cómo va a ser confidencial eso? Entonces, aquí estamos llegando. Si le traemos la consecuencia de lo acordado, es que los desaparecidos quedarán en el misterio, porque eso es información confidencial. ¿Cómo es posible que no le va a informar a la familia, que la va a tener en agua? Bueno, por eso yo vuelvo al principio y te repito, esto es posible que no le vaya a gustar a algunos, pero hay que decirlo, ¿verdad? Primero, que no nos podemos olvidar, nosotros no estamos frente a gobernantes responsables con la ley y la Constitución. Quienes están negociando por necesidad, ¿verdad? Y nosotros lo estamos respaldando por necesidad, pero están negociando con gente que es señalada de cometer delitos de lesa humanidad. Y los representantes que están allí representan a gente que está señalada de cometer delitos de lesa humanidad, no por personas, sino que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima instancia de derechos humanos de
el continente americano por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es la máxima instancia de la Secretaría General o del ámbito de la Secretaría General de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y por el Consejo de Derechos Humanos, que es la máxima instancia global, mundial, que está conformada por representantes de gobiernos. Entonces, y encabezan aquí hasta el lenguaje hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, gobernantes y gobernados en el marco de la Constitución y de la ley, pero y no sabemos que Ortega se ha paseado y repaseado junto con sus cómplices en la ley y en la Constitución. Entonces pareciera como que están negociando, y el lenguaje así lo evidencia, como que están negociando con autoridades legítimas que respetan la ley y la Constitución, y en consecuencia hay que instarlos, hay que exhortarlos. No, señores, en primer lugar estamos negociando con el diablo, y en segundo lugar ya sabemos que esta es una dictadura y que esta dictadura tiene una cabeza. Entonces no es cierto, y están burlándose, ¿verdad?, cuando dicen, y aquí hay que leer tanto las declaraciones del jefe de la delegación como el mismo comunicado que sacaron. Imagínate vos, primero se comprometen, después la policía se despliega para impedir una manifestación pacífica, después atropellan, llevan presos, etcétera, aparece un paramilitar disparando, la policía, a pesar de la evidencia de video, fotografías, redes sociales, etcétera, aparece diciendo que el victimario, el terrorista, es la víctima. Pero no solo eso, sino que después, muy campantes, los negociadores del régimen aparecen con el mismo lenguaje avalando la violación. Es decir, violentaron antes de 24 horas los compromisos, y después aparecen haciendo escarnio y diciendo esos son terroristas, esos son vandálicos, esos son violentos, y lo peor, acusando aún a miembros de la mesa de negociación de la Alianza Ahora, Cívica. ¿a qué atribuye eso? Porque en esa mesa, en la Alianza, ahí hay gente manchabrada, ¿verdad? Gente con mucha experiencia en los dos lados. Tenés a la Salia Solí, que tiene, pues dice que fue de la seguridad del Estado, ¿verdad? Tenés a Chepe Palé, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, y que ha elaborado un montón de leyes. O sea, ahí tenés gente con bastante experiencia. ¿A qué se debe? Que si nosotros notamos esto, es imposible que ellos no lo noten. Bueno, lo que pasa es que habría que preguntárselo, ¿verdad? Porque este lenguaje, cualquiera que venga de manera más o menos imparcial como garante del cumplimiento de los compromisos, de esos compromisos, Ortega no hace nada o hace poco y ya los cumplió. Y entonces, y te estoy dando el ejemplo de los paramilitares. Ortega dice que hay una ley que respalda a la policía voluntaria. El jefe de la policía dice que hay una directiva que para mantener el orden se iban a utilizar policías encubiertos, y tal como está redactado ese acuerdo, ya está, podemos ver otra vez o seguir viendo a los paramilitares. Entonces yo lo que me pregunto es, cuando uno lee, por ejemplo, los acuerdos de Esquipulas, y cualquiera puede ir a ver, realmente es un monumento de lo que es el resultado de una negociación, ¿verdad? Todo preciso, llamando a las cosas por su nombre, con fechas
y designando a los responsables de cumplirlo. Incluso en una conversación que tenía con uno de los miembros de la mesa de negociación, le decía que por qué no habían puesto los garantes desde el principio. Entonces me decía que había quienes decían que los garantes eran una vez que tuvieran los compromisos. Solamente hay que revisar que Baena Soares, de la Secretaría General de la OEA, estuvo desde, y ahí aparece en la foto, desde los acuerdos de Zapoá, sí, ¿verdad? Entonces, durante todo el proceso de negociación. Entonces, yo lo que me pregunto, y alguien tendría que explicarlo, ¿por qué no aparece allí en los acuerdos la lista de las propiedades usurpadas, el compromiso de devolverlos y en qué fecha? ¿Por qué aparece una apelación allí tan neutra que no dice nada de respeto a la propiedad si ahí están las propiedades invadidas? ¿Por qué aparece instar a las autoridades a desarmar a la gente que porte armas ilegalmente cuando todos sabemos quiénes son los responsables y no aparece ni siquiera la palabra paramilitar? Aquí estamos negociando con el diablo, no estamos negociando con representantes de un gobierno legítimo, estamos negociando o están negociando con representantes de gente que está señalada de cometer delitos de lesa humanidad. Están negociando con las cabezas y los representantes de un régimen dictatorial reconocido en todo el mundo. Comentarios finales, Enrique. Dictatorial. Bueno, que no nos podemos cruzar de brazos, Jaime, de que la comunidad de nicaragüense en el exterior tiene múltiples desafíos, las movilizaciones, las comunicaciones con los medios de comunicación, con organizaciones sociales, organizaciones políticas, parlamentos y gobiernos de los países donde están, que igualmente tanto los miembros de la Alianza Cívica como los miembros de la Unidad Azul y Blanco deben afinar sus canales de comunicación, que es necesario replantear la estrategia frente al régimen, y esto que vos llamabas plan B, yo creo que es parte del plan A. No es cierto, señores, que la disyuntiva es entre una negociación al gusto y antojo de Ortega y la guerra. No, Ortega le teme a las sanciones y le teme a la movilización popular, esté donde esté. Pues la única posibilidad de que ese diálogo tenga resultados es contraponer a la presión que ejerce Ortega, porque esa es la otra parte de la historia, ¿verdad? Vos te desarmás, vas con la mano amarrada, mientras Ortega tiene sus paramilitares, tiene su asamblea. Ahí está otro ejemplo, y perdóname que me tome un minuto. Atropellaron a los medios de comunicación, le quitaron la personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales. Cualquiera que haya pasado introducción al estudio del derecho, una de las cosas que le enseñan es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si fue una ley de la Asamblea, ¿por qué resuelven instar a que las autoridades competentes se pronuncien sobre los recursos de amparo cuando ahí están 3 de los gestores de la ley que despojó de personalidad jurídica a las organizaciones gubernamentales? ¿Por qué no dice allí que la Asamblea Nacional adopte una ley restituyendo las personalidades jurídicas e instruyendo la devolución de los bienes? ¿Cuál es el problema de eso si ellos fueron los responsables y están allí sentados? Entonces, realmente hay cosas que tengo que decir que no entiendo y tienen que explicarlas. Bueno, Enrique, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos como siempre. Tenemos que hablar de economía la próxima, porque ya salieron los informes del Banco Central y hay que hacerle un repaso al desempeño económico y a las perspectivas. El próximo martes, como todos los martes. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Enrique Sáenz. Ya saben ustedes, estamos en la recta final. Hay que mantenerse siempre con la firmeza, con la valentía, con el coraje que ha caracterizado al pueblo de Nicaragua, con ese compromiso. Hay que mantener esa unidad vandálica entre los vandálicos y la vandálica, mantener esa unidad azul y blanco, consolidar esa unidad
hay que mantenernos unidos, solidarios los unos con los otros. La lucha, que estamos en la recta final, yo diría que estamos con el 8º inning ganando el juego 9-3, pero la bestia se está resistiendo a morir, se está resistiendo a aceptar la realidad, y eso lo hace más peligroso. Entonces hay que jugar con más paciencia, hay que mantener la perseverancia con más inteligencia. Esa inteligencia y esa perseverancia y esa paciencia que ha tenido el pueblo de Nicaragua, más la valentía, más el coraje, es lo que lo tiene loco. Por eso no hay que hacer con nosotros, por eso es que le vamos ganando. Yo sigo insistiendo que hay que acompañar estos días con un paro nacional de 48 horas. En la comunidad internacional, los nicaragüenses, la diáspora en el exterior, tienen que mantener, tiene que haber actividad. Aquí en la Florida pasó un fin de semana y no hubo nada en Miami. Que eso es una barbaridad, que no ha habido nada. Mientras Nicaragua está sufriendo a diario, los presos políticos, ¿verdad? Están sufriendo diariamente, ahí no descansan. Ahí están siendo torturados física y psicológicamente, están padeciendo. Y necesitamos la libertad ya de Lucía, de Miguel, de Medardo, de Irlanda, de Edwin, de Hansel, de Rodrigo, en fin, puedo pasar horas y horas dando los nombres de todos los secuestrados políticos. Y ya no digamos que no podemos olvidar en ningún momento que hay que dar respuesta a dónde están los desaparecidos. Acuérdense lo que decíamos la semana pasada. Hay que reportar dónde vean ustedes que pueden haber estado usando las cárceles clandestinas, los lugares de tortura clandestinos. Vemos las declaraciones de Marco Novoa, que dijo que se lo habían llevado a una finca y que ahí lo torturaron e hicieron barbaridades con este pobre muchacho. Y así hay esos lugares de tortura por todos lados. Hay que denunciar, igual que hay que denunciar a los sapos. Hay que mantener la lista de los sapos para que la gente sepa que ya le viene su día. El barco se está yendo y los sapos no alcanzan en el avión. Nos vemos hoy más tarde a las 7, la vamos a hacerlo a las 7 horas de la noche, hora de Nicaragua. Vamos a hacer la entrevista con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, donde vamos a hacerle todas las preguntas, incluyendo las que nos dejó Enrique Sáenz. Nos vemos ahora más tarde, después de la hora vandálica, y mañana nuevamente en este programa aquí en Jaime Arellano La Nación. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Vamos ganando, jodido, hombre.